vamos a ver por ahí donde están mis... Oh, Dios. Vamos entonces a dar, hermanos, la visión que tiene que ver con un hilo con la visión del tema anterior, que es Dios nos da dirección. Pero uno de los últimos textos, hermano, de la visión, decía: los pensamientos con el consejo se ordenan. Cuando uno trae los pensamientos todos alterados con el consejo, los pensamientos se ordenan. Pero con la dirección sabia, dice, y con dirección sabia se hace la guerra. Y entonces la guerra se hace cuando las personas están capacitadas para ser guerreros. Y entonces vamos ahí a Efesios 4:14, hermano. Y vamos a ver Efesios 4:14. Dice de esta manera: para que ya no seas niño, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces quiere decir, hermanos, que mucha gente, en vez de meterse a la disciplina de Dios, como hablábamos, anda oyendo, aquí oye al psicólogo, allá oye al sacerdote católico, allá oye al testigo de Jehová, por allá oye a la comadre y por acá oye al vecino, y luego viene y escucha aquí de Cristo. ¿Y sabes qué les pasa? Es como que se desvielan, fluctúan, porque oyen muchas voces. Entonces dice el Señor que para que ya no seamos niños y fluctuantes, Dios nos va a dar estrategias. ¿Qué quiere decir estrategia, hermanito? Estrategia quiere decir la capacidad de proyectar y organizar las acciones de la guerra, las acciones militares y sobre todo las de la guerra. Entonces nosotros tenemos que entender que para guerrear no tenemos que ser fluctuantes. Si tú vas a la batalla tienes que estar defendiendo convencido tu bandera, tu causa, tu patriotismo en una guerra natural. No puedes estar, pues a ver si quiero ser soldado, a ver si no. En la batalla no puedes andar así, porque te matan inmediatamente. Entonces Dios dice que la estrategia es, si Él nos da estrategias, nos da la capacidad de organizar, de proyectar acciones de guerra. ¿De guerra contra quién, hermano? ¿Contra quién es la guerra que nosotros tenemos? Vamos allá a 1 Corintios 14:20. Primera de Corintios 14:20. Fíjate lo que dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la manera o en el modo de pensar. Quiere decir, hermano, que tú no tienes que estar, hermanita, pensando siempre que lo que están diciendo trae un contexto atrás que es malo. La malicia es quererle encontrar a todas las cosas algo malo. Y si tú ves un niño te lo aseguro que puede estar en cualquier circunstancia y no le ve las cosas a lo malo. Un niño no te está baboseando cosas con morbo. Un niño puede andar en donde sea como niño, como si no existieran esas cosas para él. Por eso dice Dios que si no te convirtieres y si no te volvieres como niño, no entrarás al reino de Dios. Y la gente maliciosa abunda en esta tierra. Todo le quieren encontrar lo malo. Y aunque lo malo existiera, tú estás bajo el cobijo de Dios y nada te va a pasar. Entonces, quitar la mentalidad de estar buscando lo malo no es madurez, hermano, hermanita. Las personas con malicia no son maduras en la palabra de Dios. Tienes que pedirle a Dios que la malicia se vaya.
Por eso dice, ser maduro en el modo de pensar, pero no en la malicia. Quiere decir, no le eches de más bien delante de la malicia sed niños. ¿Sí? No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Quiere decir, no seas malicioso. Si te dicen las cosas, créeles. Dios cobrará si te hacen algo. Y Dios no va a permitir que te pase nada. Muchas cosas, hermano, que yo veo en la actualidad, como por ejemplo los celos. Los celos es una de las manifestaciones carnales más fuertes de la malicia. ¿A dónde habrá ido? ¿Con quién habrá ido? ¿Dónde estará? ¿Con quién? ¿Me querrá robar? Si le presto, no, mejor no le presto, porque si no me roba. Eso es malicia. Dice Dios que en la estrategia, el que va a la guerra tiene que ser una persona que no sea maliciosa, sino que sea maduro en la manera de pensar. Eso es una estrategia, hermano. Vamos allá a Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí te das cuenta? Entonces, la malicia no es buena, sino es bueno tener tus sentidos agudizados en la práctica del discernimiento de lo bueno y de lo malo. Si tú tienes discernimiento de lo bueno y de lo malo, ya no vas a necesitar ser malicioso ni andarle adivinando la maldad a nadie. Eso es madurez, dice aquí, hermano. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes a qué te lleva el discernimiento del bien y del mal, hermanito, hermanita? A la santidad. Tú discernes el mal, inmediatamente viene el temor de Jehová a ti. Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El sabio teme y se aparta del mal. No dice que no vas a caer, porque dice ejercitados, y para ser ejercitado tuviste que haberte caído, para estar ejercitando. Pero si tú te caes, levántate y camina en la misma dirección. No te dejes ganar por el demonio, que si te caes te echas para atrás. Siempre es en el ejercicio, en el ejercicio viene este discernimiento del bien y del mal. Los que han alcanzado madurez y los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Todos los días tienes oportunidad de ejercitar tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Siempre viene el maligno a tentarte en todas las áreas de la vida, en el trabajo, en tu relación personal, en tu relación de vecinos, en tu relación de lo que sea. Ahí está la tentación para caer en manos del enemigo. A través de los ruidos, las músicas, todo lo que hay en el mundo, diario te están tentando. Pero en el ejercicio de lo bueno y de lo malo, tú vas a tener discernimiento, y si disciernes lo que es malo para ti, automáticamente te vas a apartar. Y va a entrar el temor de Jehová y vas a vivir ¿cómo? En santidad. Esa es estrategia, hermano. No va a ir una persona sola a hacerle ahora como le hizo David con Goliat. Nosotros de frente con el demonio, si no llevamos la unción de Dios, porque antes David fue ungido por el Espíritu de Dios, fue ungido como fue, dijéramos, bautizado antes. Después fue y se enfrentó con el enemigo. Pero si vas solo pensando que tú la puedes hacer y que Dios no va contigo y que tú puedes triunfar, lo que va a pasar es que Goliat te va a hacer pedazos, porque no disciernes. Entonces dice la Escritura que en tu debilidad Dios se fortalece. Pero a los soberbios los va a ver de lejos, los que creen que todo lo pueden por sí mismos y que no necesitan de Dios para nada. Entonces, hermanito, hermanita, vemos que dice Efesios 6:4, ahí atrás. Dice la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esa recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué es eso, hermano? ¿La estrategia de qué? De obediencia, del discernimiento del bien y del mal, es este. No lleves a ir a tu hijo. Hijo, respeta a tu padre y a tu madre. Esas acciones diarias de discernir el bien y el mal te van a llevar a triunfar en la guerra que no es con carne ni sangre. ¿Estás de acuerdo? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y ahora vamos a ver lo que dice la visión. Adelantito de esto dice Efesios 6:11: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los fuegos, todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y eso lo hemos visto varias veces. Eso viene en la visión, la armadura de Dios. Ceñid vuestros pies con el apresto de la paz, la espada que es la Biblia, el escudo ¿qué dice el escudo de qué? Es tomad el escudo de la fe. Te voy a decir que esto, hermano, es algo de lo más importante. Esto tenemos que verlo desde un punto de vista del arma más poderosa que puedes tener. La fe. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te estoy diciendo esto? El escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Con qué cayó Eva? Con incredulidad. No tuvo fe en que Dios le dijo: no hagas esto. Hizo su voluntad y ¡pum! Cayó. Y todavía le dio de comer a su marido. Por eso dice que con los dardos de fuego del enemigo, el escudo de la fe es lo que puede neutralizarlos. Porque toda tentación en tu mente de parte del diablo es no hacerle caso a Dios, y te hace caer en incredulidad. No, Dios no es eso, Dios no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y ándale. Te caes, el diablo te tumba. Ahora, hay algo que también es importante, hermano. Ahí adelante, vamos a ver qué dice Santiago. Santiago 1:6. Santiago 1:6, hermano. Fíjate lo que dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe. Dice la palabra de Dios en el texto anterior: orando en todo tiempo en el Espíritu, en toda ocasión por los santos.
Una de las cosas que es una estrategia de guerra para triunfar es estar orando por los santos, por tu iglesia, pastor, por tu iglesia, hermano, por tus hermanos, orando constantemente. Pero dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo comenzamos el texto, hermano? Que dice, ya no seas niño fluctuante, llevado por el viento, llevado por el viento por toda clase de doctrinas. Y aquí te dice lo mismo, la fe es lo mismo, la fe te pueden llevar de un lado a otro y echar a perder tu fe. Dice el mandamiento que hay que estar orando continuamente por los santos. En el Espíritu, pídele a Dios que desate los dones espirituales, los dones de lenguas, interceder en el Espíritu para que seáis guerreros. Porque dice el mandamiento o la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero pida con fe. Si tú vas a interceder y vas a decirle a Dios, Señor, yo te pido que el esposo de mi hermana se convierta, tú tienes que estar creyendo que eso va a suceder. No tienes que estar fluctuando por lo que él hace a ver si hoy sí, mañana no crees. Eso es fluctuar. No, pues a mí se me hace que mi esposa no se convierte. Pues hoy se puso bien enojada. Pero mañana que está bien tranquila, no, se me hace que hoy sí porque hoy estuvo tranquila. Y después se vuelve a enojar y otra vez. ¿Sí me explico? Quiere decir que no es determinante las cosas que tú ves, porque no andamos por vista, sino por fe. Tú vas a pelear con Dios y vas a guerrear. La estrategia es guerrear, es orar. Te lo está diciendo Dios, orar en todo tiempo y velando por ello. Pero dice Santiago, pero pide con fe, no dudando nada. Y si yo digo que mis hijos se van a convertir y que mi hijo va a predicar la palabra todos los días, oro con la misma fe. Porque esa es la estrategia que Dios me está dando, la estrategia de la iglesia. Si una de las cosas que a la gente no le ha caído en el corazón, más si no conocen a Dios, es que justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué Dios quiere implantar en el gobierno en ti? ¿Cómo quiere implantar un gobierno en ti? Un gobierno de paz. Por tanto, gobierne Dios en paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y si tú tienes en paz tu espíritu y tu alma y tu cuerpo con Dios, ¿qué te preocupa? Si tú tienes fe de que tu alma va a ser salvada por la resurrección y la vida eterna, ¿por qué dudas que tus hijos y los míos se van a convertir? O mi primo, mi esposa, mi esposo, quien sea. La estrategia de Dios es, sin dudar, tienes que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y eso, hermano, desde que Dios lo dio en la visión, yo trato de no fallarle a Dios 2, 3 veces por semana aquí en las madrugadas. Dios me levanta, me da la palabra, me pongo a orar y me pongo a orar con confianza con Dios. De que aunque yo no vea nadie aquí, va a haber un montón de gente que se va a salvar. Pero yo no por eso me voy aquí a lastimar. Es que vienen poquito. Si hubiera que predicarle a los sillones se les predica, a las sillas. Pero yo no me voy a mover de aquí. ¿Por qué? Porque tengo una indicación estratégica de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la armadura y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Esto se refiere al yelmo. De parte del diablo venían las tentaciones a Jesús y le decían, di a esto,
a estas piedras que se conviertan en pan. Y Cristo le contestó que con la espada, con la palabra de Dios, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda aquella palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el enemigo te avienta las tentaciones, tú tienes que contestar ¿con qué? Con la palabra. ¿Por qué? Porque dice que la espada es la palabra. Y si tú tienes habilidad de estar leyendo la palabra y estar metiendo la palabra en tu cabeza no va a dar respuestas al diablo, respuestas del mundo. Porque entonces el diablo te va a engañar y te va a perder. Tienes que contestarle con esto. Por eso estábamos hablando hace rato, porque aunque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice primero que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces tenemos que ser hábiles con la espada y detener aquellas voces que te dicen, no, mira, pues vete y cómete esto, o tómate esto, o aquí no pasa nada, al fin, 3 rolas del mundo, un whisky, una tequila, un adulterio, un lo que sea. Así como Cristo. Y entonces debes de ser hábil en la palabra y decirle, demonio, vete aquí en el nombre de Jesús, porque tú no tienes ni suerte ni parte en mi vida, porque yo soy una persona comprada por la sangre de Jesús y consagrada a su servicio. Y entonces se cumple en ti la palabra que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero si nosotros no tenemos eso, el diablo va a venir y nos va a hacer pinole. Entonces tenemos que tener clara la estrategia. Dios nos da estrategias claras de qué hacer, hermano. Ahora vemos, vestidos de toda armadura, ya lo vimos, orando en todo tiempo. Santiago 1:6, pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como la onda del agua que es llevada por todos lados. Ahora, vamos a ver qué dice Primera de Juan 5:4, hermano, y terminamos. Vamos a ver, 5:4. Fíjate lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice Santiago, pide sin dudar. Ora a Dios, esa es la estrategia, que estés orando a Dios en las madrugadas, en el Espíritu, por los santos, sin dudar nada. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una de las cosas más importantes de la armadura es tu fe. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Y dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tú, hermanita, tú, hermanito, tienes la posibilidad de vencer al mundo con tu fe. Porque aquí dice que Dios es vencedor. La Escritura siempre dice que Dios es vencedor, Dios va delante de nosotros, Él es vencedor en batalla, Él es como guerrero fuerte delante de nosotros. Pero aquí dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué dice el Evangelio en el Evangelio de Juan? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nacidos de espíritu, no nacidos de deseos de carne ni de varón. Tú cuando naciste de nuevo espiritualmente. Por eso el fariseo le decía al Señor, oye, ¿cómo puedo volver a nacer y meterme al vientre de mi mamá? No era ese nacimiento. Le dijo, en verdad te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no conocerá el reino de Dios. Entonces aquí te dice, ¿quién es el que vence al mundo?
Y en el 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Quién es nacido de Dios? Tú, si naciste de agua y de espíritu, eres nacida de Dios. Y eso hace que nosotros seamos vencedores en el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, de los que hemos nacido de nuevo. De agua y de espíritu. Y que podemos vivir en santidad y que podemos vivir consagrados a Dios de todo tiempo. Aunque nosotros tengamos un trabajo, Dios es Dios de nuestro trabajo, Dios es Dios de nuestra relación de matrimonio, Dios es Dios de nuestra relación con los vecinos. Hermano, yo tengo mucho que deber aquí con los vecinos, ellos conocen y saben aquí de las pachangas y de los gritos y de todas las cosas que han pasado aquí. Y le pido perdón a Dios y le digo, Señor, dame chance un día de dar testimonio. Y se está dando el testimonio, hermano. Ahora ya tocan la puerta y vienen a ver a él y a alguna vecina, ya la conoce y vienen a vender cosas. Digo, Señor, gracias. Cuando antes esa gente ni se atrevía ni a verme. Entonces, en eso, hermano, hermanita, ten la seguridad que la estrategia de Dios que te da es una estrategia para ser guerrero y para vencer la guerra. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero el que no es de oración, el que no se aparta, el que no vive en santidad, hermano, y el que no es lleno de la palabra. Por último, acuérdate que Jesús les dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué? De toda obra demoníaca, de toda tentación, de todo caer. Esa es la estrategia. Porque vimos que la dirección le da a Dios. ¿Cuál es la dirección? Hacia arriba, veíamos, ¿se acuerdan? Los que no obedecen a Dios, la dirección es hacia abajo. Pero hacia arriba, ¿qué está? El reino de Dios, la vida eterna. Pero para llegar a la vida eterna tienes que vencer. Y nos decía el pastor Israel, ahora que llegaste a la tierra prometida, no creas que ya te vas a llegar a acostar. Tienes que vencer todo lo que está ahí. Al eteo, al jebuseo, las contiendas, los pleitos, todas las cosas que te estorban para ser santa, tienes que vencerlas para que tú conquistes esa tierra que tiene que ver con ¿qué? Con un gobierno de paz. Un gobierno que no tiene otra intención. Y dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y esto tiene que ver con su ministerio. Él fue bautizado en agua por Juan y culminó su ministerio en sangre. Venció a la muerte, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y resucitó para que después tú resucites con él, que es el símbolo del bautismo, la resurrección, para que vivas para vida eterna, en santidad, hermano, en santidad. Dice la palabra de Dios, pero sabemos, en 5:20 de Primera de Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. ¿Quién está contigo? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El verdadero Dios y la vida eterna. ¿Dónde es la dirección de Jehová? Hacia la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer para llegar a la vida eterna? Calzarte de la armadura, que tiene que ver con resistir al diablo, vencerlo como Cristo lo venció, y después en santidad Dios vendrá por una iglesia vestida de blanco, sin mancha y sin arruga. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanitas, y vamos a pedirle a Dios. Esta es la parte y la visión de la iglesia que dice Dios nos da estrategias. Padre bendito, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a que esta palabra se grabe, Dios, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro ser, en toda nuestra carne, en nuestra mente, para llevar a cabo, Señor, la estrategia que tú nos has mandado, que nos va a guiar a esta iglesia, Señor, que nos va a llevar para una iglesia de triunfo, para una iglesia de vencedores, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra dice, vencer con el bien el mal. No habrá posibilidades que ninguno de nosotros, Señor, venza al mal con el mal, sino que venzamos con el bien el mal, y para eso, Señor, debemos dar a conocer a todo ser humano en esta tierra que tu amor mora en nosotros, Señor. Ayúdanos a predicar el Evangelio, ayúdanos a vivir la santidad y ayúdanos a consagrarnos a ti,
por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.